Claro que sí. La película comienza con Ashley, una joven que está en videollamada con su mejor amiga, mientras hablan sobre una misteriosa casa ubicada en el pequeño pueblo de Ashland Falls. Todo parece normal hasta que Ashley escucha golpes en la puerta de su habitación. Pensando que alguien quiere entrar, responde para que pase, pero al abrir, descubre que no hay nadie. Convencida de que quizás se trata de una broma de su hermano menor, Ashley comienza a recorrer la casa para buscarlo. Sin embargo, no se da cuenta de que una figura misteriosa la observa en silencio desde la sala. Después de revisar y no encontrar a nadie, regresa confundida a su habitación. Pero justo cuando intenta cerrar la puerta, los golpes vuelven a escucharse, llenándola de terror. La historia cambia entonces a Chuck y María, una pareja casada que busca una nueva casa con ayuda de Bonnie, una agente inmobiliaria. Bonnie les muestra una antigua propiedad en Ashland Falls que resulta extrañamente barata, a pesar de ser mucho más grande que la casa anterior que habían visitado. Chuck desconfía de inmediato, pues no le parece lógico que una vivienda tan amplia tenga un precio tan bajo. Bonnie les explica que la casa lleva casi 3 años en el mercado y que el dueño quiere venderla cuanto antes. Poco a poco, Chuck y María comienzan a interesarse por el lugar, sobre todo por el espacio y la comodidad que ofrece. Todo cambia cuando llega Isabel, la hermana menor de Chuck. Desde el primer momento ella percibe algo extraño en la casa. Mientras Chuck intenta animarla diciéndole que tendría mucho espacio para sus obras de arte, Isabel permanece incómoda, como si algo en el ambiente le provocara un mal presentimiento. Después de mudarse oficialmente, la historia se enfoca en los primeros días de Chuck dentro de la casa. No tarda mucho en descubrir que la propiedad tiene problemas extraños. Durante una tormenta, nota que el techo presenta varias filtraciones. Molesto porque siente que fueron engañados, llama a Bonnie y le envía fotografías de las goteras como evidencia. Más tarde, Chuck entra al estudio de María, donde ella diseña vestidos, mientras transmite en vivo. En una esquina del cuarto observa un viejo maniquí llamado Martha. A Chuck le inquieta su apariencia, pero María le explica que el maniquí proviene de su primer estudio en Nueva York y que no piensa deshacerse de él. Sin embargo, cuando Chuck sale y cierra la puerta, Martha parece moverse ligeramente por sí sola, sin que nadie lo note. Poco después, Chuck sale a revisar el techo y se encuentra con su vecino Larry. Durante la conversación, Larry le revela que el dueño anterior de la casa se suicidó dentro de la propiedad. Chuck queda impactado, ya que Bonnie nunca le mencionó ese detalle. Más tarde, al revisar las fotos que tomó de las filtraciones, Chuck descubre algo inquietante. En una de las imágenes aparece una escopeta tirada en el suelo. El problema es que él está completamente seguro de que el arma no estaba allí cuando tomó la fotografía. A la mañana siguiente, Chuck se sorprende todavía más al encontrar a Martha de pie fuera de la casa. Larry llega poco después y Chuck intenta convencerse de que quizá Isabel está haciéndole una broma, pero Larry aprovecha el momento para contarle que Ashland Falls arrastra una historia oscura desde hace años. Según Larry, muchos habitantes del pueblo han muerto de manera misteriosa después de sufrir depresión severa y perturbaciones inexplicables. Las historias locales aseguran que todo está conectado con una entidad que ataca a personas emocionalmente vulnerables. Larry se refiere a esa entidad simplemente como ella, pero se niega a dar más detalles y le recomienda a Chuck investigar en la biblioteca local. Más tarde, Chuck visita la biblioteca del pueblo para buscar información sobre Ashland Falls. Mientras revisa libros antiguos, nota que varios montones de libros aparecen perfectamente apilados en el suelo, aunque momentos antes no estaban ahí. Entonces vuelven a encontrarse con Ashley, la joven del inicio de la película, pero ahora luce aterrada, inestable y completamente consumida por el miedo. Ashley le advierte que devuelva los libros y abandone el pueblo antes de que sea demasiado tarde. También le insiste en que no investigue más sobre la historia de Ashland Falls. Chuck intenta ayudarla, pero ella se niega y solo le pide que se vaya. Antes de salir de la biblioteca, Chuck ve un cartel de un grupo llamado Amigos de la Jardinería. Intrigado, decide asistir a la reunión esa misma noche. Al llegar, descubre que el grupo no es realmente un club de jardinería. Larry y varios residentes están reunidos allí para hablar de los sucesos extraños del pueblo. Durante la reunión, Chuck recibe una noticia impactante. Ashley fue encontrada muerta después de quitarse la vida. Los habitantes explican que casi todos en Ashland Falls han perdido a alguien por culpa de la entidad que atormenta al pueblo. Según ellos, incluso quienes abandonan el lugar pueden seguir siendo perseguidos. Chuck, cada vez más confundido, pregunta finalmente de quién están hablando. Entonces uno de los hombres revela el nombre que todos temen pronunciar: Helen Foster. Helen Foster es considerada la fuente del terror en Ashland Falls desde hace décadas. Su nombre causa tanto miedo que muchos prefieren no decirlo en voz alta,
pues creen que eso puede atraer su atención. También explican que la única forma de detenerla es encontrar una dirección desaparecida, 825 Forest Road, la casa donde Helen vivió durante los años 40 y donde murió. El problema es que esa dirección desapareció misteriosamente de todos los mapas del pueblo, como si nunca hubiera existido. Mientras la reunión continúa, Larry nota algo moviéndose cerca de las escaleras. Al acercarse para revisar, una figura femenina aparece brevemente, provocando el pánico de todos. Los residentes salen corriendo del edificio, mientras Chuck, todavía confundido, alcanza a ver una figura misteriosa sentada en silencio dentro de la iglesia. La historia cambia entonces al punto de vista de Isabel. Desde la muerte de su madre, Isabel no ha logrado recuperarse. Vive atrapada entre la culpa, el trauma y un dolor emocional que vuelve su mente cada vez más frágil. Después de mudarse a la nueva casa en Ashland Falls, su estado empeora. Casi todas las noches tiene pesadillas relacionadas con su madre, hasta el punto de comenzar a confundir los sueños con la realidad. Una noche Chuck intenta hablar con ella sobre su terapia. Durante la conversación observa varios dibujos hechos por Isabel, y uno de ellos le llama especialmente la atención. Muestra exactamente la casa donde ahora viven. Lo inquietante es que Isabel asegura haberlo dibujado 2 o 3 años antes de mudarse a Ashland Falls. Otro dibujo resulta todavía más perturbador. En él aparece una niña sola en un pasillo oscuro, mientras una mano pálida, similar a la de un fantasma, surge detrás de ella y se posa sobre su hombro. La conversación los lleva a recordar a su madre fallecida y algunas de sus extrañas costumbres. Ella solía apilar platos en la cocina formando estructuras parecidas a pirámides y dejaba pequeñas notas que decían que los platos no se guardarían solos. Unos días después, Isabel conoce a Luke en la escuela y poco a poco se hacen amigos. Cuando Luke visita su casa, ambos conversan en la habitación de Isabel sobre Ashland Falls. Entonces Isabel descubre que el pueblo es conocido por su historia aterradora. Luke le cuenta que un hombre se suicidó dentro de la biblioteca del pueblo, ahorcándose, y que bajo su cuerpo encontraron montones de libros cuidadosamente apilados. Según los rumores, esos montones siguen apareciendo misteriosamente en la biblioteca hasta el día de hoy. Después Luke le habla de Helen Foster. Según las viejas historias, la hija de Helen sufría acoso escolar constante. Helen buscó ayuda con maestros, padres y autoridades del pueblo, pero nadie hizo nada. Finalmente, su hija no soportó más y se quitó la vida. La muerte de su hija destruyó emocionalmente a Helen. Su dolor se transformó en odio y su odio en venganza. Helen asesinó a los acosadores y a sus padres antes de quitarse la vida con una escopeta. Según la leyenda, vivía en la dirección 825 Forest Road, aunque esa casa desapareció de todos los mapas del pueblo. Más tarde, Isabel asiste con María a una exposición de arte. Durante el evento, ambas se acercan más. María le confiesa que padece trastorno bipolar y que debe tomar medicación para mantenerse estable. También le explica que Chuck no entiende del todo los problemas de salud mental, pero que ella sí sabe lo que significa vivir bajo una presión emocional constante. Aquella confesión conmueve a Isabelle, porque por primera vez siente que alguien realmente comprende lo que está viviendo. De pronto, un grito femenino resuena en la galería. El pánico se extiende entre los asistentes y una alerta ordena evacuar el edificio. En medio del caos, Isabel observa uno de los cuadros y nota algo aterrador. La figura de una mujer misteriosa aparece dentro de la pintura, aunque antes no estaba ahí. Aquella noche, Isabel intenta dormir, pero despierta en la madrugada al ver que la luz de su armario se encendió sola. Molesta, se levanta, apaga la luz y desenrosca el foco para evitar que vuelva a encenderse. Luego lo coloca sobre su mesa de noche. Sin embargo, apenas unos segundos después, la luz del armario comienza a parpadear de nuevo, aunque el foco ya no está instalado. Antes de que pueda entender lo que ocurre, una mano pálida emerge lentamente desde el interior del armario. Todo parece haber sido una pesadilla, pero cuando Isabel le despierta de verdad, descubre horrorizada que el foco está sobre la mesa de noche, exactamente donde lo había dejado en el sueño. Unos días después, Isabel vuelve a encontrarse con Luke y le confiesa que sus pesadillas se han vuelto cada vez peores. Incluso admite que ha comenzado a sentir el impulso de buscar la misteriosa dirección de 825 Forest Road. Luke se alarma de inmediato y le advierte que no lo haga. Según él, Ashley y varios de sus amigos intentaron encontrar esa casa tiempo atrás. Después de eso, Ashley empezó a sufrir perturbaciones cada vez más extrañas, hasta terminar quitándose la vida. En medio de la conversación, Isabel recibe una llamada de Chuck. Su voz suena alterada y le ordena regresar a casa de inmediato, porque algo le ocurrió a María. Isabel corre hacia la casa y encuentra a María llorando, completamente destruida emocionalmente. Cuando pregunta qué pasó, Chuck solo le dice que empaque sus cosas y que él regresará más tarde. Mientras Isabel reúne sus pertenencias, Luke llega para verla, pero el ambiente cambia cuando él observa una fotografía de Isabel junto a su madre. Luke le dice que, cuando llegó antes, fue precisamente esa mujer quien le abrió la puerta y lo dejó entrar. Incluso asegura que se presentó como la madre de Isabel. Isabel queda helada.
Su madre lleva meses muerta. Luke insiste en que no se confundió. La mujer de la foto fue quien habló con él. Antes de que puedan entender lo que sucede, ambos escuchan el sonido de un vidrio rompiéndose en la planta baja. Bajan con cuidado, pero no encuentran a nadie. Luke, cada vez más nervioso, intenta convencerse de que quizá imaginó el ruido y se marcha apresuradamente. Poco después, Isabel escucha una voz femenina, llamándola desde la cocina. La voz le resulta demasiado familiar, dice ser su madre. Como Isabel la extraña profundamente, empieza a creerle y casi camina hacia ella, pero María aparece de pronto y le advierte que no se acerque. Entonces la voz vuelve a hablar y repite una frase que Isabel reconoce de inmediato: los platos no se acomodan solos. Isabel mira hacia la cocina y encuentra platos rotos esparcidos por el suelo, igual que aquellas extrañas pirámides que su madre hacía cuando estaba viva. Segundos después, una figura fantasmal aparece frente a ellas. Isabel y María gritan aterradas. Intentan escapar, pero la puerta principal se bloquea sola, como si la casa no quisiera dejarla salir. Presa del pánico, Isabel corre a su habitación y se encierra, mientras los gritos de María resuenan por toda la casa. La historia cambia entonces al punto de vista de María. Días después de mudarse oficialmente, María y Chuck tienen una conversación seria dentro del automóvil sobre el estado emocional de Isabel. Chuck siente que la terapia no está ayudando y que solo están desperdiciando dinero. María no está de acuerdo, porque sabe que el trauma de Isabel es mucho más profundo de lo que Chuck quiere aceptar. Después de todo, Isabel era quien conducía el automóvil cuando ocurrió el accidente que mató a su madre. Para María, esa culpa la está destruyendo poco a poco. Por eso cree que Isabel necesita apoyo, paciencia y tiempo para sanar. Al regresar a casa, María encuentra a Chuck leyendo libros antiguos sobre la historia de Ashland Falls. Entre esos documentos descubren algo extraño. En 1953, casi todos los nombres de las calles del pueblo fueron modificados. Incluso los límites de la ciudad cambiaron. Entonces Chuck descubre que la dirección original de su casa no era la actual. Antes, aquella propiedad se llamaba 15 Rose Lane. Poco después, María entra a la cocina y queda confundida al ver una pirámide de platos perfectamente apilados sobre la mesa. En la cima hay un vaso con una nota. El mensaje dice que los platos no se guardarán solos. Como eso coincide con las antiguas costumbres de la madre de Isabel, María supone que ella fue quien lo hizo y le pide a Chuck que hable con ella para que limpie el desastre. Días más tarde, María realiza una transmisión en vivo desde su estudio mientras trabaja en un vestido personalizado. Al principio todo parece normal, pero detrás de ella, sin que lo note, la mano del maniquí Marta comienza a moverse lentamente por sí sola. El movimiento queda captado por la cámara y los espectadores del directo empiezan a entrar en pánico. María, sin embargo, no se da cuenta de nada. Durante la transmisión recibe varias llamadas de su hermana menor, quien probablemente intenta advertirle sobre lo que está ocurriendo detrás de ella, pero María no le presta atención. Cuando vuelve a llamar, María cree que solo quiere ver el avance del vestido de dama de honor, así que lo levanta frente a la cámara para mostrárselo. En ese momento, detrás de ella, la cabeza de Marta gira lentamente, hasta quedar mirando directamente hacia María. Todos los espectadores lo ven en vivo. Todos, excepto María. Poco después, una amiga le envía un mensaje urgente diciéndole que salga de la casa inmediatamente. Al principio, María no entiende qué ocurre, hasta que nota algo espeluznante. Marta ya no está. El maniquí ha desaparecido. Instantes después, un fuerte golpe resuena desde otra habitación. María avanza lentamente hacia el origen del ruido, y al entrar, queda paralizada. Marta está allí, de pie en medio del cuarto, dándole la espalda. Luego, la cabeza del maniquí comienza a moverse despacio hasta girar por completo para mirarla directamente. María queda aterrorizada. Después de aquel incidente, Chuck y María deciden sacar a Marta al exterior y quemarla. Ambos empiezan a creer que hay algo profundamente mal con el maniquí. Aún así, Chuck intenta encontrar una explicación lógica y comienza a cuestionar el estado mental de María. Le pregunta si ha estado tomando su medicación con regularidad e incluso considera que todo podría ser una alucinación provocada por su trastorno bipolar. Sus palabras hieren profundamente a María, quien le recuerda que miles de personas vieron a Marta moverse durante la transmisión. Eso prueba que no fue producto de su imaginación. Chuck termina disculpándose e intenta calmarla. Le asegura que, si las cosas empeoran, pueden abandonar la casa. Solo necesita algo de tiempo para entender qué está pasando. Poco después, Isabel se reúne con ellos. Chuck le ordena empezar a empacar porque quizá tengan que irse pronto. Mientras Isabel le sube al piso superior, María regresa a la cocina. Allí encuentra otra pirámide de platos sobre la mesa, pero esta vez la nota dice: «Hola María». María apenas alcanza a procesar el mensaje cuando el sonido de platos rompiéndose resuena por toda la casa. Luego una voz femenina comienza a llamar a Isabel por su nombre. La voz le pide que baje y suena exactamente igual a la de su madre fallecida. Isabel desciende las escaleras buscando el origen del llamado. María intenta detenerla, insistiendo en que esa voz no pertenece realmente a su madre, pero el deseo de Isabel por volver a verla es demasiado fuerte.
Isabel sigue la voz hasta la cocina, y en cuanto entra, una aparición aterradora surge frente a ella. María e Isabel le gritan de terror y corren escaleras arriba, encerrándose en habitaciones separadas. Pero la situación empeora cuando la puerta de la habitación de María comienza a abrirse lentamente por sí sola. No hay nadie detrás, solo oscuridad. Entonces la figura fantasmal aparece frente a ella. María lanza un grito desesperado y corre hacia la habitación de Isabel, llorando y temblando de miedo. Las dos se abrazan tratando de calmarse, pero en medio del caos Isabel nota algo extraño. Sangre comienza a salir de la nariz de María. Su rostro luce pálido, débil y enfermo, como si algo estuviera consumiéndola lentamente. La historia entra entonces en un nuevo capítulo titulado Forest Road. Para este momento la condición de María ha empeorado drásticamente. Apenas puede levantarse de la cama y pasa la mayor parte del tiempo acostada, completamente debilitada. Su aspecto es cada vez más preocupante, como si algo estuviera drenando su energía poco a poco. No mucho después, alguien toca el timbre. Cuando Chuck abre la puerta, se encuentra con Luke, quien trae información importante sobre la misteriosa dirección conocida como 825 Forest Road. Luke explica que Ashley logró localizar la casa utilizando un antiguo mapa de la red eléctrica de Ashland Falls. Cuando el ayuntamiento cambió los nombres de las calles y modificó los mapas oficiales, olvidó actualizar los registros del sistema eléctrico. Gracias a ese descuido, Ashley descubrió la verdadera ubicación de Forest Road. Aquella información le devuelve algo de esperanza a Chuck. Si la casa de Helen Foster realmente existe, tal vez allí encuentren respuestas para todo lo que está ocurriendo. Después de escuchar la explicación, Chuck e Isabel deciden ir inmediatamente al lugar. Sin embargo, justo cuando están a punto de marcharse, el timbre vuelve a sonar. Esta vez es Bonnie, y no viene sola. La acompaña un camarógrafo. Bonnie explica que desea grabar un testimonio de María para utilizarlo en una promoción inmobiliaria. Chuck intenta decirle que no es buen momento porque María está enferma, pero entonces ocurre algo extremadamente extraño. Apenas unos instantes después, María baja las escaleras y parece completamente recuperada. Su piel ha recuperado el color, camina sin dificultad, incluso asegura sentirse perfectamente bien y lista para participar en la entrevista. El cambio es tan repentino que Isabel comienza a sospechar que algo anda terriblemente mal. Finalmente, Isabel le pide a Luke que permanezca en la casa vigilando a María, mientras ella y Chuck van a buscar 825 Forest Road. Luke acepta. Poco después, Chuck e Isabel parten hacia el bosque, mientras María permanece en la vivienda junto a Luke, Bonnie y el camarógrafo. Desde el inicio de la entrevista, la atmósfera resulta extraña. María ya no parece ser ella misma. Bonnie comienza con preguntas sencillas, pidiéndole que se presente para la cámara. María responde con su nombre, pero se detiene antes de decir su apellido. Bonnie intenta continuar normalmente, pero María se niega a completar la respuesta. Su comportamiento empieza a volverse cada vez más inquietante. Intentando aliviar la tensión, Bonnie cambia de tema y le pregunta cómo encontraron su inmobiliaria. Sin embargo, María responde hablando de algo completamente distinto. Comienza a contar la historia de una niña, de su hija. Explica que la pequeña regresaba llorando de la escuela casi todos los días. Bonnie intenta corregir la conversación y regresar al tema de la casa, pero María sigue hablando como si estuviera recordando un dolor muy antiguo. Describe cómo su hija llegaba aterrorizada y cómo un día encontró el lavabo lleno de sangre. Mientras María continúa relatando aquellos recuerdos, Luke empieza a sentir un escalofrío, porque la mujer sentada frente a él ya no parece María. Mientras tanto, Chuck y Isabel llegan finalmente a una antigua vivienda escondida en lo profundo del bosque. La casa parece abandonada desde hace décadas. Las ventanas están cubiertas de suciedad, la madera está podrida, y el silencio que rodea el lugar resulta inquietante. Con cautela, ambos entran para investigar. Chuck incluso tiene un plan en mente. Si esa casa es realmente el origen de todo el terror, piensa destruirla para acabar con la maldición. De regreso en la otra casa, la entrevista se vuelve todavía más perturbadora. Ahora es evidente que algo está utilizando el cuerpo de María. Ella continúa relatando cómo una madre desesperada escribió innumerables cartas a la familia Clark, la familia cuyos hijos acosaban constantemente a su hija. Carta tras carta, súplica tras súplica, pero nadie escuchó, nadie ayudó, nadie intervino. A medida que habla, sangre comienza a brotar lentamente de su nariz. Al mismo tiempo, en la casa abandonada del bosque, Chuck encuentra una vieja caja escondida bajo unas tablas del suelo. Dentro hay varias cartas antiguas. Cuando comienza a leerlas, una terrible verdad sale a la luz. La casa del bosque nunca perteneció a Helen Foster. En realidad, pertenecía a la familia Clark, la misma familia relacionada con el sufrimiento de la hija de Helen. Y entonces Chuck comprende algo mucho peor. La verdadera casa de Helen Foster no es aquella. Es la casa donde él, María e Isabel han estado viviendo desde el principio. La antigua dirección conocida como 15 Rose Lane. El horror golpea a Chuck de inmediato. Todas las piezas encajan. Los golpes en las puertas, las apariciones, las pesadillas, las pirámides de platos. Marta,
Todo comenzó allí, porque aquella casa fue el lugar donde Helen Foster murió décadas atrás. Desde entonces, cualquier persona que vive en la propiedad parece convertirse en el objetivo de su odio. Helen no ve a los nuevos residentes como personas inocentes, los ve como sustitutos de la familia Clark, las mismas personas a quienes culpó por ignorar el sufrimiento de su hija. Por eso el terror nunca se detuvo, y por eso cada nuevo habitante termina siendo perseguido. Al comprender la verdad, Chuck corre desesperadamente para encontrar a Isabel y abandonar el lugar cuanto antes, pero cuando finalmente la encuentra, ella está inmóvil frente a una puerta, con la mirada perdida, como si estuviera atrapada en un trance. Mientras tanto, en la casa, Luke reúne el valor para hacer una pregunta. Cada vez más asustado, observa a María y le pregunta quién era la hija de la que ha estado hablando. La respuesta llega de inmediato, una sola palabra cargada de dolor: Mary. Luke pregunta dónde está Mary ahora, y entonces la reacción es inmediata. María grita con una mezcla insoportable de rabia y sufrimiento: Mary está muerta. El grito resuena por toda la casa, y apenas unos segundos después, el caos estalla por completo. Helen Foster aparece finalmente en su verdadera forma, una presencia aterradora que llena la casa de horror. Bonnie y el camarógrafo entran en pánico. Luke corre desesperadamente hacia la cocina buscando un lugar donde esconderse. Por toda la vivienda comienzan a escucharse gritos. La película nunca muestra claramente qué ocurre con Luke, pero todo indica que podría haberse convertido en una nueva víctima de Helen. Al mismo tiempo, Isabel afirma que ya había visto todo aquello antes. Lo había visto años atrás, en sus dibujos. De repente, Helen Foster aparece detrás de ella y coloca una mano sobre su hombro, exactamente igual que en aquel perturbador dibujo que Isabel le realizó mucho antes de mudarse a Ashland Falls. Chuck intenta apartarla, intenta salvarla, lucha contra lo que está ocurriendo, pero todos sus esfuerzos resultan inútiles. Finalmente, Chuck e Isabel son arrastrados hacia una habitación. La puerta se cierra violentamente por sí sola, y nadie vuelve a verlos.